Un ejercicio que a mí me parece realmente complicado, que no te caiga mucha tensión en la muñeca, porque aparte de ser un cool araña, lo están haciendo con barra totalmente recta. Y además con esa posición que te bloquea, pues no sé cómo se pueda llegar a sentir a nivel de las muñecas, ¿eh? Madre mía, cómo ha peleado las repeticiones Dufour, ¿eh? De hecho es que le estamos viendo sudar más a Sergio que al jabalí, la madre que me parió. Entrenamiento de Sergio Dufour con su atleta Jorge Tabet. Vamos a tener, pues eso, un entrenamiento de brazos en el Fitness Park y quiero ver, pues de los primeros feedback que va a dar Sergio, porque no hemos reaccionado todavía a cómo está yendo Tabet para la preparación del 2025, si al final va a optar para competir en Men Physique o fue simplemente un pensamiento al aire. Y nada, antes de arrancar con el vídeo, recordarte que si tienes que hacer un pedido de suplementación en LifePro y con el código HULK, ¡go! De esta forma. Esto es el que tiene que salir en cada entreno. ¡Guau! Siéntelo, tío, es tu puto momento. Joder. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos por el Fitness Park, vamos a hacer brazo. Hay muchísima gente en el gimnasio y brazo, vamos allá. Bueno, Arms Day, bíceps, tríceps. El día fácil, el día que nos mola absolutamente a todos. El día que antiguamente era los viernes, ¿no? Para salir bien congestionaditos. El que supo, supo. Esa hostia fue muy Hombre, alta. pillamos 3 kilos en una semana, tío. 3 kilos son 6, casi 4. A ver, a mí estas cosas la verdad es que me ponen súper nervioso. Sin saber el contexto de lo que están hablando, te meten la cámara y están hablando de algo. Casi 4. A lo mejor solo me pasa a mí, ¿eh? Sí, pero no tenía la cara hinchada, tío. Pero se te veía mucho más lleno. Mientras vayamos manteniendo esta forma, los giros que te entren, ¿eh? Y como tranquilo, ¿eh? O sea, El volumen, tío, lo suyo es encontrar una cantidad con la que vayas progresando, pero que no te sature. Muy fácil. Me entra el plato, quiero seguir comiendo, no, pero cero saturación, ¿eh? Es que al final, detrás de esa saturación hay cosas Claro, fuera. claro. Bueno, están hablando de cómo están llevando la preparación a nivel digestivo, a nivel de si está pudiendo tolerar esa cantidad de calorías que le habrá pautado Sergio. Bueno, a mí me sorprende mucho estos 3, 4 series. Haremos dos. entrenamientos de preparador y su atleta, y el que también está entrenando es Sergio. A ver, no es lo común, pero bueno, Sergio entrena, pero claro, es atípico, ¿no? No vemos a Hani entrenar con Derek, que lo acabamos de ver, no vemos a Fran Spin entrenar con Joan, no hemos visto a Raúl Carrasco entrenar con Mauro, pero Sergio sí, Sergio se anima y se mete en los entrenamientos. Tampoco vamos a meter muchas técnicas de intensidad porque vamos a hacer super series. Vale. Vamos a meter 2 super series. Ya os digo, jabalíes, el asunto es ver un poquito cómo enfocar todos los grupos musculares. Ya hemos sacado 3 o 4. Pero igualmente iremos viéndolo todo. Y luego ya pues cambiaremos un poquito de vídeos. Porque realmente quiero que veáis los cambios reales que hay en el entrenamiento. Hoy sabéis, yo llevo con mi propia planificación, digamos, durante toda mi vida. Siempre me he llevado yo mis entrenamientos y esta vez estamos siguiendo las pautas de Sergio. Así que también quiero que veáis un poquito las diferencias que hay, pues distintas metodologías, distintos tipos de entrenamientos, nuevos estímulos, distintas formas de hacer lo que más nos gusta del gimnasio y que lo veáis. Vale, parece que Jorge siempre se ha llevado a él mismo los entrenamientos y que ahora, por primera vez, eso quiere decir que entonces con Raúl Carrasco y con Fran Spin no le pautaban ellos el entrenamiento, sino que se llevaba él. Pero ahora sí está delegando el entrenamiento en Dufour. Bueno, ¿y qué me dices de su camiseta? Poco Fitness ACDC. Ahora fuera de puta madre. Aminoácidos, creatina y un poquito de sal. Jodido vegetal. La lumbar ya se está tapando un pelín más. Sí, bueno, es normal, son muchos giros más, tío. Claro. Joder. Bueno, le está reportando que se le está yendo un poquito de manteca a la zona de las cartucheras. Ya saben ustedes los hombres que a donde se nos va y se nos agarra ahí el tejido adiposo bien es precisamente ahí. Pues sí, lógicamente cuando iniciamos una fase de volumen, una fase de ganancia de masa muscular, es normal que cierta ganancia de grasa también vaya acompañado. Pero para no ponernos gorrinos, cochinotes y tengamos que suspender el volumen antes de tiempo, hagan un superávit calórico o incluso manténganse, si acaban de venir de un déficit calórico, manténganse en un normocalórico y cuando ya lleguen a mesetas ya vean que de verdad no están progresando en cargas, en fuerza, en repeticiones, en series, en volumen, en tonelaje, en absolutamente todo, entonces ahí ya meten calorías, poquitas, porque todo lo que vayan a acumular extra va a ser grasa, quitando que utilicen sustancias y demás y todo eso, pero eso es otro tema. Para el abdomen, vascularidad de brazos, piernas, me despierto con las piernas llenas de venas. También me noto
¿Sabes lo que te dices? Que te ves pletórico, te ves hinchado, te ves lleno. Pero no notas, tío. Eso se nota mucho. Pero sí que le veo muy hinchado. No sé si es que no se le ve nada por las luces, por todo el feedback que está reportando, y a ver si se le ve algo del brazo, a ver si va a entrenar con camiseta de manga corta. 12-15. Apretando bien arriba, para abajo, Jorge. Porque si no quieras que no, hay un vaivén. Reposa abajo, reposa allá abajo. Ahí. Me va a hacer mucha gracia como veamos a Sergio Dufour pautando entrenamientos analíticos. Bueno, es verdad que tampoco puedo echar fuego contra Sergio porque no lo he visto, pero sí que es muy... Bueno, él se sitúa un poco entre media de la old school, de lo de esto se ha hecho siempre, a luego las innovaciones y cómo han ido evolucionando también el culturismo. Pero me va a parecer curioso como empiece a controlar mucho el tiempo bajo tensión y todas esas cosas que se nos han criticado a este canal, cosas que hemos ido diciendo desde el principio que son interesantes para hacer. Y luego han dicho, no, pero es que los culturistas, un Chopin, un no sé qué, que lo haga como lo tenga que hacer. Y no entendían los contextos. Y ahora de repente ponen mucho el foco sobre algo que no hablaba nadie, ni Dios, hace un año, 2 años cuando estábamos haciendo las reacciones, ni Dios estaba hablando del tiempo bajo tensión, era una variable que da igual, no, es una cosa que hay que tener en cuenta, no digo que sea lo más importante, pero es algo que hay que tener en cuenta. Que no dejes estira abajo bien. Y ojo, porque encima es un ejercicio que a mí me parece realmente complicado, que no te caiga mucha tensión en la muñeca, porque aparte de ser un cool araña, Los proyecten hacia atrás, no proyecten hacia adelante. lo están haciendo con barra totalmente recta. Al no tener la Z, la tensión en la muñeca es brutal. Y además, con esa posición que te bloquea, porque el peso, la gravedad te está tirando para abajo, pues no sé cómo se pueda llegar a sentir a nivel de las muñecas, ¿eh? Ya saben que es un ejercicio que a mí, en lo personal, no me gusta. Lo está yendo justo al revés. Lo estaba haciendo proyectando para adelante. De aquí, ¿no? Eso es, codos atrás, eso es. Hay más contracción del bíceps, eso es. Bueno, eso es, marca bien la parada abajo. Buenísima, Jorge. Ahora cuesta más. No contamos las reps, ¿eh? Que se vaya a muerte. Las que te den. Madre mía, el brazo. Madre mía, el brazo. Y yo creí que iba... que se nos había tapado. Pues yo vengo de la playa, tío. Es ahí como Heidi en la montaña. Claro. Pues me estoy tomando el sol un poquito. Me salgo con mi desayuno a tomarme el solecito, tío. Es que estaba en la playa, tío, que no salía del agua. Madre mía, cómo ha peleado las repeticiones Dufour, ¿eh? De hecho, es que le estamos viendo sudar más a Sergio que al jabalí. La madre que me parió. Ahí. Así dejas el codo más atrás todavía. Los brazos estirados, Jorge. Ahí. Buena. Claro, lo que le falla es que si deja el codo ligeramente rezagado, atrasado en la línea del hombro, pero lo que le está pidiendo todo el rato es que vuelva a estirar por completo el bíceps en la fase excéntrica. Estira bien. Ahí. Para. No tomes impulso. Eso es. Llénalos, llénalos, llénalos. Eso está creciendo. Llevas algo. Ya para otra más. Otra más, sí. Sí, ¿Pero quién prepara quién? Vale. Venga, al suelo. Cuenta 3 por lo menos en cada parada, ¿eh? Más alta la primera. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver. Cuenta 3. Es verdad que aquí cada maestrillo tiene su librillo y su forma de hacer las cosas. Él lo que está haciendo son pausas isométricas en la fase excéntrica. ¿Has visto qué técnico puede llegar a sonar? Y esto es simplemente te pegas una paradita cuando estires el brazo. Es así. Pero se van pegando paraditas según baja el recorrido. Eso es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso es. Rápidas, rápidas, rápidas. Ah, Jabalí ha vuelto al modo aprendiz y se ha dejado los inventos. ah. Una pregunta. Madre mía, cómo yo. ¿Creéis que los últimos entrenamientos que habíamos visto de Jorge Tabet, creo que eran antes de haberse ido a Estados Unidos y todo, bueno, la última competición que tuvo, es que no me acuerdo ni dónde fue, que salió con lo de las rampas y todo eso, los circuitos esos que hacía, al final están pautados por Raúl Carrasco, porque él creo que sí que dijo que se los había pautado Raúl Carrasco y luego tiró de cable y dijo que no, que eran cosas suyas. Bueno, no me acuerdo muy bien. ¿Eso era tipo de entrenamiento como él lo enfocaba? Llevo el brazo, chaval. Madre mía.
fuerte, ¿eh? Sube bien, sube bien. Ahí. Ahí. Muy buena contracción. Eso es. Bien. Bien. Intenta que bajen más recto. Fíjate un poco la polea. Esto es lo más importante. Que la alineación de la polea vaya acompañada del brazo. Cuanto más te alejes de la línea de la polea, más la fuerza que vas a tener que ejecutar se va a disipar hacia el hombro posterior y también hacia la musculatura de empuje, deltoides, pectoral y demás. Por eso siempre alinearos muy bien con la máquina, con la polea y trabajar a favor de ella. Mejor, lo que te den, No parecían entrenamientos del Tito Raúl Carrasco, no, a mí tampoco, siendo honesto no me parecía que lo hubiera mandado él, pero creo que sí que dijo Jorge eso, No. ¿En qué etapa está Tavez? Volumen, sí, parece que está en una fase de ganancia de masa muscular. Una más, tío, vamos. Es que estas son las cosas que no entiendo, ¿vale? A ver, no me parece mal que entrene Sergio con él porque al final puede llegar a ser una motivación extra para el atleta, entrenar con su preparador. No me parece mal. Pero me parece curioso, porque no estamos acostumbrados a verlo. Como he dicho, ya he puesto los ejemplos más claros de todos los que pasan por el canal. Y yo creo que el único que hemos visto entrenar ha sido Sergio Dufour. ¿Os parece que, bueno, cuanto menos es curioso, pero ¿os parece buena idea que el preparador entrene a la vez que el atleta que está llevando? ¿O creéis que le perdería un poco el foco? Lo que sí que no veo es que al final también se cambia el foco. Por ejemplo, Jorge estaba asistiendo de alguna manera, animándole a Sergio, a que tire. Y entonces yo creo que eso no sé si puede ser bueno, puede ser malo. Yo cuando estoy entrenando a mi gente, cuando estoy haciendo los entrenamientos, tengo que tener la figura de autoridad muy clara, tengo que estar dirigiendo bien el entrenamiento. No me imagino yo que luego alguno de mis chicos me esté animando a mí. Entonces, ahí es la única discordancia que casa conmigo dentro, ¿vale? Raúl le había dicho que hiciera entreno más aeróbico, sin tantos descansos. Vale. Al final estos dos se hacen colegas y eso es lo peor que puede pasar en una relación de este tipo. Acabas de romper un melón súper interesante, Kabir, y te lo agradezco. Porque además eso es precisamente lo que le pasó a Fede con Joan Pradels, que incluso reconoció el propio Fede. Yo creo que esa relación nunca debería de llegar a ocurrir, esa relación de amistad. Pueden tener buena relación, por supuesto, es imprescindible. Una relación también que te preocupes por él, por supuesto, pero nunca tienen que romper ese lazo. De hecho, por lo menos dentro del entrenamiento tiene que haber esa figura, lo que he dicho, ¿no? Esa figura de autoridad. Se manda, se ejecuta, se manda, se ejecuta. No sé si están conmigo, Pero importante, que la polea baje lo más recta posible. Mejor, pues mejor. Sergio lo está haciendo. Pero si tú te pasas de dar confianza, luego te agarran el brazo. Y no por maldad de Jorge, sino porque al final se le está dando esa puerta. Más. Sin más extensión de codo pura. Seguimos lineal, nada descendente ni nada. Voy a hacer back-off, pero porque a mí los codos me tiran mucho. Va. Pero has visto, al final Jorge le ha ido a mandar una directriz y Sergio ha dicho, no, yo voy a hacer no sé qué tal, pero Jorge también se anima, de buena fe, a intentar decirle, ando de esta manera. Creería que entrenador o preparador deben de distinguirse de compañeros de gimnasio. Claro, yo voy un poco por ahí. Dufour necesita hacer cosas distintas a los demás para marcar un poco la diferencia. Entrenar con tu alumno está bastante bien. Bueno, puede ser algo disruptivo para romper ese esquema, pero hay bastantes melones que hemos dejado atrás que darían pie a reflexión y seguro que van a sacar comentarios bastante interesantes de esto. Vale. Bloquea bien. Eso es. Hay un refrán que dice, si te haces amigo de un cliente, deja de obedecerte. Wow, me ha gustado mucho. Bien. Otra. Vale. Madre mía. Vamos. Vale. Date cuenta. Bueno, me gusta mucho la selección de ejercicios de todas maneras que está pautando Dufour. Y creo que Jorge se lo está tomando bastante en serio, Vamos. Ya. Eso. A mí ese ejercicio, macho, me ha parecido siempre súper complicado que no se te vaya la estabilización al cuello, al trapecio, precisamente por la línea que rompe. También es verdad que
también te provoca mucha estabilidad el estar tumbado boca arriba, pero la línea te está tirando el trapecio todo el rato para abajo. Pero no sé, ¿lo han probado? Aguanta un poquito arriba. Aguanta un poquito arriba. Mira. ¿Veis el brazo aquí, el antebrazo, el brachiorradial? Toda esta zona del brazo de Jorge está trabajando muchísimo. Los bíceps, ¿habéis visto cómo está yendo la barra de lejos de la línea del bíceps? Entonces, bueno, aquí hay muchísima tensión. El bíceps está trabajando, pero no lo sé. No me termina de encantar. Va. Oigo rugidos por partes diferentes, ¿eh? Por ejemplo, Spin y Calderón, por más experiencia que tenga Calderón, se nota el rol de autoridad. Vaya pedazo de Dean acaba de dar también Ruiz en el chat. Calderón es indiscutiblemente pues uno de los culturistas más, bueno, el más veterano que tenemos ahora mismo, competidor del Mr. Olympia. Y cuando está Fran Spin delante, pues se nota perfectamente quién está llevando el entrenamiento. Aquí podríamos tener las dudas, ¿no? Madre mía, tío. Dicen que si no tocas el hombro, es que haces un buen talento de brazo. Cambio de perfil de resistencia, se ponen las gomas incluso para tirar con la barra. Para que haga fuerza, que es muy fina, ¿eh? Vale. Pero que puedas completar la rep, ¿eh? Ahí, 10, ¿eh? Eso es. Aguanta la bajada, que no puede, la goma no te puede ganar, tío. Que me estoy reventando los dedos. Ahora sí. Eso es. Eso es. Vale, le está metiendo bien las pilas, ¿eh? Igual, ¿eh? Eso es, llénate. No la lleves tan lejos la barra. Está llevando aquí, llevarla más adelante. Eso es. Claro, es que si hay tanta rotación con el codo, si se está asistiendo así, al final lo que está haciendo es una elevación frontal del hombro. Por lo tanto, levanta la barra, sí, pero ¿a qué precio? A que el bíceps está en isométrico, pero no está trabajando en flexión y extensión. Entonces, por eso, llegados a estos puntos, es mejor reducir la carga y hacer bien el movimiento. No pares tanto. Baja los hombros. Bien, Sergio, bien, Sergio. Le dice quieto los hombros. Es verdad que el nivel de fatiga cada vez aumenta más y tú vas a tender a trampear, ¿vale? Pues colócate y obedece. Va sola, vamos. Fácil. Tienes más. Vamos. Dale. Una más. Eso. Una. A ver, este tipo de repeticiones me parecen interesantes, ¿vale? Porque normalmente el meterle gomas a las cosas, a mí normalmente pues no me gusta. No me gusta porque lo veo un coñazo. Vamos a decir las cosas como son. Me parece muy pesado tener que estar cogiendo gomas para buscar un perfil de resistencia diferente. ¿Quieres diferente a la barra? Te vas a la polea. Yo soy muy práctico y considero que el tiempo de la gente pues vale bastante dinero, entonces yo no ando con todas estas parafernalias. Puede ser interesante, me parece interesante, lo probaría, pero ya os digo, yo no soy muy partidario de estar jugando con tantas gomitas, a mí en lo personal. No pares tanto arriba. Esa es un calentamiento antes de salir a un campeonato. Como si estuvieras en un backstage, lo mismo que harías. Eso es. Lleva sangre al bíceps. Llénalo. Le está condicionando a nivel psicológico, eso es muy bueno, ¿eh? Cojas el trapecio. Relaja el trapecio. ¡Buah! No puedo No, hoy poquita cosa, jabalí. Está reventando. Esto que me va a reventar con el Yo sé que tiene que salir en cada entreno. Vamos allá, va. Vamos con ello. A disfrutarlo, hostia. Vamos allá. Goza la serie. Siéntelo, tío. Es tu puto momento. Es el momento de un culturista. Ahí. Sácalo. Ponte. Los trapecios, no los encojas. Si no piensas, pierdes. Quien piensa, pierde. ¡Guau! ¿Vas ahí? Oye, me flipa cómo está llevando ahora el entrenamiento. Estaba esperando algo así. Primero Sergio condicionándole a nivel psicológico, pero genial, dirigiéndole
precisamente al centro del dolor donde necesita Jorge. Jorge respondiendo perfectamente al pinchazo como un Miura. Le está calentando y está tirando y rindiendo como se le espera. Esto sí. No puedo ni doblarlo, tío. O sea, no puedo ni apretar el tríceps, tío. Me estira tanto el bíceps que no puedo ni apretar el tríceps, tío. Qué barbaridad. Bueno, esa barrita overhead va a ser también un ejercicio top. A ver, No, en esas máquinas que no sé. Aguanta un poquito la bajada. No sé ahí, por qué. explosivo arriba. Ah, lo están haciendo en banco, en polea baja. Ahí. A ver, puede ser interesante porque es como un francés, un press francés con un perfil de resistencia totalmente diferente y con toda la estabilidad que te va a dar el banco. para arriba el movimiento, ¿eh? Eso es. Eso es. Va. No, este tiene pinta de ser ¿Qué va? de ser golosón, ¿eh? Hostia, para arriba se nota mucho más, ¿eh? Para arriba en vez de para adelante. Eso. Porque si no vas a tender a llevarte la barra hacia la boca. Eso es. Míralo. La cabeza larga aquí trabaja de verdad. Va. Mira, la que le está agarrando el chaval. Mira que va. Madre mía. Un día suave de brazo. Un día chilling por Madrid. 8. Te quedan dos. Arriba. Última. Una más. No la asistas, pirata, que te he visto. No la asistas. Déjale que sufra Dufour. Otra. Venga. Madre mía. Buscando el límite, ¿eh? 2 de la tarde. Sí, no, yo igual. O sea, yo eso de desayunar a las 6 de la mañana, eso no va conmigo, ¿sabes? A mí, yo soy de desayunar a las 10 y segunda comida a la 1. Y si tengo tiempo por la mañana, a las 2. A mí eso de entrenar... No, primera comida a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, al único que me puedo levantar es a mear. Qué va, qué va. Ni de coña. Ni de coña. No creo mucho en eso de... No, es que... Yo me levanto y desayuno y si es a las 10, a las 10. No va a pasar nada. Prefiero eso que no estar luego reventado con sueño, tío. Bueno, sentido común y coherencia a la hora de distribuir las comidas. Lo que dé el cuerpo, ¿no? Es curioso porque Jorge le pregunta las repeticiones cuando Sergio siempre le dice: no cuentes repeticiones, haz que las repeticiones cuenten. Que las que salgan, pero que sean repeticiones efectivas. No ni series basura ni repeticiones basura. Vamos, con ganas. Bombea. Eso es. Vamos en un finisher, tío. El tríceps me salva, ¿eh? Porque de bíceps voy puteadísimo. Pues es curioso porque el tríceps dice que le salva y el bíceps va puteadísimo, pero el tríceps no brilla. O sea, y los bíceps sí se le ven grandes, no sé. Es curioso. Bueno, la cabeza larga sí que la tiene muy grande, pero la cabeza lateral no brilla, no es un pedazo de tríceps enorme. Día de relax. Mira que cara de diablo tiene. Día de relax. Y tiene cara de morgue, ¿eh, Jorge? No, brazo, no. Voy a quitar la de 10, tío. ¿Te acuerdas cuando tenía lo de la fascia pillada? Se me ha hecho lesión, tío, al final. De los estiramientos que tuve que hacer. Cronificado. No, de los estiramientos que tuve que hacer se ve que tengo alguna roturita. Y como no paro de entrenar, tío. Por ejemplo, el remo ese alto. Está lesionado, Sergio. No le está asistiendo, le está tirando para abajo. Para meterle más resistencia. Eso, dale velocidad. Eso es. Bien. Yo creo que esto es lo que faltaba a Jorge. Bien. Alguien que le esté dando y le esté dando y le esté dando y le esté exigiendo. No creo que haya estado... O sea, no creo que le haya faltado calidad de preparadores, porque ha estado con Fran Espina y Raúl Carrasco. O sea, yo creo que lo mejor de lo mejor. Finiquitado. Pero no siempre un atleta necesita lo mejor de lo mejor, sino que necesita a lo mejor buscar esa pieza que termine de encajar con él. A ver qué es lo que dice ahora. Sobre todo de las 3 paradas y demás. Parece interesante, ¿no? Diferente. Va a ser un día que no iba a ser muy allá. Para ser un día de brazo, diferente, ¿no? Lo que mola de ese entrenamiento es que, aun al final del entrenamiento, o al menos yo en el momento en el que estoy, sigo congestionado. No pierdo el bambeo en ningún momento. Un brazo que te cagas. O sea, no cabe más sangre, tío. Ahora mismo no cabe más sangre. O sea, No, la verdad es que no brutal. puedo tocarme el hombro, tío. Vamos. Lo que sí que quiero es saber qué os ha parecido a vosotros y qué conclusión sacáis de este tándem que se ha formado. Sergio Dufour con Jorge Tabet. ¿Es realmente lo que necesitaba
¿Qué vamos a ver de Jorge de aquí al 2025? ¿Realmente va a poder pulir ese diamante en bruto que puede llegar a triunfar tanto en Classic o en Men's? ¿Hará esa prueba o simplemente fue un pensamiento que ahí se quedó y ya está? ¿Le veis futuro en Classic? Os dejo la pelota a vosotros.